Hola, ¿cómo están? Ahora mostraremos cómo se calcula el WACC de una empresa real a partir de los datos que encontramos en la Internet. En este caso, vamos a encontrar el WACC de la empresa Nutresa para el año 2018. Tendríamos como ingrediente los estados financieros de la empresa para ese año, el balance general y el estado de resultados. Examinando lo que nos pide el WACC en su modelo de cálculo, tendremos que calcular previamente el costo de capital de los accionistas, el costo de capital de los acreedores, la razón de endeudamiento y la tasa de impuestos que paga la empresa. Estos datos los vamos a obtener de los estados financieros de la misma. Razón de deuda, deuda sobre activos, tasa de impuestos, intereses promedio, costo de capital para los acreedores y el costo de capital para los accionistas hay que encontrarlo desde los datos del mercado. El modelo CAPM nos pide la rentabilidad libre de riesgo del mercado, la rentabilidad del mercado y el beta o factor de riesgo de la empresa frente al mercado. Vamos a calcular entonces la rentabilidad del mercado con los datos que hay en la Internet, igualmente la rentabilidad libre de riesgo y el beta de la empresa. Empecemos por este último valor, el beta de la empresa. Para ello, accedemos a una de las páginas que nos propicia la web, que nos proporciona la Internet. En este caso entramos a la página de Damodaran y en ella encontramos el beta desapalancado para el sector donde opera Nutresa. Food Processing es el sector de los alimentos, procesamiento de alimentos. En este caso y para la época en que estamos analizando la empresa, finales del año 2018, principio del 2019, tenemos que el beta desapalancado o el beta del sector es 0.6. Eso nos permite colocar acá el valor 0,6. Con este valor de 0,6 nosotros podemos aplicar la fórmula de Hamada para encontrar el beta de la empresa. El beta de la empresa será igual a el beta sectorial multiplicado por el factor de riesgo de la deuda, que es 1 más RD. RD no lo tenemos por acá, estaría aquí al final. Este lo dividimos entre 1 menos RD, que es el mismo, y todo eso lo multiplicamos por 1 menos T. T está aquí y tampoco lo habremos calculado. Volviendo al valor de beta, vamos a encontrar que en este caso nos dio 0.60 porque no tenemos estos otros valores, 1 más RD dividido entre 1 menos RD por 1 menos T. Ese es el valor. Muy bien, este no es el valor de beta, porque nos falta calcular RD, que ahorita lo toma como cero, y nos falta calcular también T, la tasa de impuestos, que ahora la calcula como cero. Vamos a calcular la rentabilidad libre de riesgo. Para esto hay que ir a una página que nos entregue cuál es la rentabilidad de los test a 10 años. Habíamos visto que el valor más interesante o más apropiado es el de, en este caso, los test de agosto del 26, que en esta época estaban dando 6,30. Como esta es una rentabilidad puntual que entra al modelo, tal cual la vamos a tomar. Es la rentabilidad del día, 6.3%. Ya tenemos RF. Ahora vamos a mirar cómo obtenemos RM. De la misma página, en este caso usamos la página del Grupo Aval. Para los datos del mercado, nos vamos a renta variable y en renta variable
obtenemos acciones, el histórico, y en el histórico vamos a colocar cuál es el índice que nosotros queremos. En este caso tomamos el índice global de la Bolsa de Valores de Colombia porque es el que más spam, más rango da desde 2001 hasta el año que nosotros queremos calcular. Con estos datos encontramos que el 29 de junio del año 2001 tendría 1000 puntos el índice y al terminar el año 2018 el índice tiene 11.139 puntos. Estos datos los consignamos aquí, como están, tal cual. Y lo que vamos a obtener ahora es el número de días que hay entre los dos. Sencillamente restamos las dos fechas. De la más antigua, de la más nueva, restamos la más antigua. La más nueva es la última del 2018. A ella le restamos la más antigua. La más nueva es la última del 18, la más antigua es la primera de todas. Y esto, cuando le ponemos un formato numérico, pues nos da 6.931 días, que lo debemos convertir a años. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos 6.391 entre los días que tiene un año, que son 365,24. 365,25 porque cada 4 años se agrega uno, que es el año bisiesto, pero también cada 100 años se quita un bisiesto. De manera que tenemos esa cifra allí y esto nos da 17.5 días. La rentabilidad del mercado entonces la obtenemos tomando estos 17.5 años, no días, me equivoqué ahora, años. Y ese sería el tiempo para un presente de 1000 y un futuro de 11.139,27. Entonces podemos sacarlo de varias formas. La primera forma es usar la función tasa, donde le ponemos el número de periodos es 17,50. El pago es 0 porque tenemos un presente y un futuro. El valor actual cambiamos el signo para que nos cuadre menos 1000 y el valor futuro es 11.139. Todo lo demás se deja vacío y obtenemos 14.77%. Esta sería la rentabilidad que ofrece el mercado. Ahí está la mayoría de los ciclos posibles, desde el momento inicial hasta el momento final. Entonces tenemos ciclos muy acelerados, otros de baja, y ahí estamos considerando el promedio con la mayoría de ciclos que pudiéramos considerar. Muy bien, si ya tenemos esto de RF y RM y tenemos el beta, podríamos tener el caso E. El caso E que tendríamos acá tiene un beta que dijimos que todavía no es el correcto. Entonces tendremos que ir a calcular este beta, pero para calcular este beta debemos calcular los valores de RD y T. Empecemos. Vámonos a los estados financieros para calcular la razón de deuda. Para calcular la deuda, nosotros tenemos el último dato. Podemos tomar el último dato y podemos tomar cuál es ese valor de deuda, que en nuestro caso está como este valor, 5.188.966. 5.188.966. Ese es el total de deuda que tiene la empresa, eso expresado en millones. Veamos si este es el 18. Sí, este es el 18. Ese es el total pasivo. Ahora, el número de acciones multiplicado por el precio de la acción nos daría el equity. El número de acciones que tiene la empresa está dado en los mismos estados financieros, 460, 123, 458. Vamos a colocarlos acá, 460, 123, 468. Ese es el número de acciones en circulación, ¿cierto? 458, 458. Ahora, si ese número de acciones lo multiplicamos por el precio de la acción y para eso volvemos a nuestra fuente de información de los precios de las acciones, en este caso sería la página del Grupo Aval donde he obtenido esto, para el último día del año, nos da que ese día
la acción valía 23.500. Ese valor lo ponemos aquí, 23.500. Muy bien, si nosotros multiplicamos el número de acciones por el precio de la acción, esto me da el equity. Entonces sería más el precio de la acción por el número de acciones, pero esto nos daría pesos. Como estamos en millones, lo tenemos que dividir entre 1.000.000, porque requerimos el resultado en millones. Esto nos da un equity de 10.812.901 millones, o sea, 10 billones y tanto. Los activos serían iguales a la suma de la deuda más el equity. Aquí podemos observar que los activos son de 16 billones, cuando en los estados financieros nos están relatando solo 13 billones y medio. Es la diferencia que se obtiene por el hecho de que las acciones tienen un precio diferente en el mercado, porque el mercado mira las expectativas futuras, mientras que los estados financieros están viendo hacia el pasado. Y la razón de deuda entonces sería la deuda dividida entre el activo total. O sea que en este caso tenemos una razón de deuda de 32,43. La tasa de impuestos, pues la trabajamos de una manera muy sencilla. Aquí tendríamos la utilidad gravable 704.215 que está aquí. Y aquí tendríamos los impuestos para el año, que son 164.423. Estos dos valores, pues se hace la división correspondiente y nos daría la tasa de impuestos. 164 dividido entre 704 y esto nos da 23,35%. Muy bien, si ya tenemos estos valores, podemos ir a nuestro valor de beta y miraremos cómo efectivamente el valor de beta se ha conseguido 10.89. Con ese valor de beta nosotros podemos ya calcular cuál es el caso E, que es más RF más, abre paréntesis, RM menos RF. Y esto multiplicado por beta. 13.82%. Este es el caso E. Con ese caso E ya tenemos todos los datos posibles. Tenemos aquí el caso E, el caso D. El caso D no lo hemos calculado todavía. Y tenemos el RD y el T. Estamos listos para calcular nuestro factor WACC solo si calculásemos el caso D. El caso D lo trabajamos con los estados financieros y aquí lo que hacemos es calcular la deuda promedio y cuáles fueron los gastos financieros del año. Las obligaciones financieras de largo plazo son estas en el final al comienzo del año 2018 y al final, por lo tanto el promedio es más promedio de estas dos cifras. Con ese promedio calculamos cuál fue el saldo promedio de la deuda de obligaciones financieras a largo y a corto plazo y el total sería la suma de las dos más este de acá. Con esa suma tenemos el total de obligaciones financieras y como tenemos los gastos financieros del 2018 que son aquí 247.304, tendríamos el caso de que sería los gastos financieros divididos entre el total de obligaciones financieras. Esto nos daría otra vez, más 247 dividido entre 2.900. Enter. Esto daría 8,50. Si ya tenemos este valor de 8,50, ya podemos calcular el WACC como más K sub E por, abre paréntesis, 1 menos RD más K sub D por, abre paréntesis, 1 menos T por RD. Y obtenemos 11.45. Este sería el WACC de la empresa Nutresa. Con ese WACC nosotros estamos valorando los proyectos y podemos pedir a los proyectos que nos den como mínima esa rentabilidad. Bien, espero que haya sido de utilidad esta explicación y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.